Imaginemos un Jerez desprovisto de alumbrado público, sin su perfil actual completo, sin sus torres. Un Jerez en el que solo destaca su imponente fortaleza medieval. En ese escenario, una hilera de velas rompe la oscuridad absoluta que se cierne sobre la villa. En esa noche de los tiempos se pierden los orígenes de nuestra cofradía, y al igual que se fueron añadiendo distintos elementos a nuestra ciudad medieval para convertirla en una ciudad barroca, Jesús, el Nazareno, se fue formando y creciendo con distintos elementos hasta ser lo que hoy conocemos. Podemos remontarnos al año 556, cuando se produjo la consagración del templo a Santa María, o citar raíces tan profundas como la costumbre templaria de dar comida a los pobres en Semana Santa, recogida en los primitivos estatutos de nuestra cofradía. Igualmente, hay indicios como el horario que ha ocupado desde siempre entre el jueves y el Viernes Santo, o el sermón de pregones, heredero de los autos sacramentales vinculados también a la Edad Media, que podrían llevarnos a pensar en una antigüedad mucho mayor de la que los escasos documentos demuestran. En las actas del Congreso Internacional Cristóbal de Santa Catalina y las cofradías de Jesús Nazareno se menciona a la cofradía de Jesús Nazareno como la de Mas Abolengo de Jerez de los Caballeros, con sede en la parroquia de Santa María de la Encarnación. Por los antiguos censos sabemos que incluso en los pueblos donde no existían cofradías que hiciesen estación de penitencia, son infinitas las hermandades o cofradías que no tienen dotación alguna y solo son erigidas por la voluntad del cura, y se emplea una persona, que suele ser un oficial menestral, en andar desde el amanecer con una vara y en el remate un Jesús Nazareno, una virgen u otro santo metiéndose en todas las casas a pedir limosna. Bien pudo ser este el origen de nuestra cofradía, pero como decimos, no existe constancia documental de su fundación ni de sus inicios. Las primeras referencias documentales las encontramos cuando la cofradía ya tenía una extensa historia detrás. En 1680 ya nos da fe Núñez Barrero de que tras sacar en procesión a nuestra patrona, la Virgen de Aguasantas, para paliar los efectos de la sequía, y persistiendo esta, la devoción a Jesús Nazareno llevaba a las gentes de nuestro pueblo a sacarlo en procesión para atraer la indispensable lluvia. No en vano, Jesús era del gremio de hortelanos y labradores. Profunda y ancestral debía ser ya esta fe en él, como así demuestran documentos de 1690 donde se habla de nuestra ceremonia del paso, catalogándola de muy antigua. Otros documentos de finales del siglo XVII inciden en la antigüedad de la cofradía, como los que marcan los itinerarios de la Soledad o los que solicitan supresión de esta procesión porque la cofradía tenía tremendas dificultades económicas. Ya por entonces, a finales del siglo XVII, Jesús no caminaba solo. Los mayordomos de la cofradía de San Blas intercedían en las peticiones de cambios de horarios para nuestras procesiones. Desde 1608, las noticias de la ermita de San Blas dejan de aparecer, con lo que es posible que desde entonces cayera en desuso y posterior ruina. La cofradía de San Blas cambió su sede a Santa María y allí se unió a la cofradía de Jesús en algún momento del siglo XVII. Así, las dos cofradías unidas, pero manteniendo cada una sus ritos y costumbres, recorrieron un largo camino a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, y en ese largo camino le dieron la mano a otras cofradías, como veremos. No podemos entender la historia de la cofradía sin mirar a su entorno, a su contexto,
a las características de cada momento. Durante el siglo XVII, el pueblo adquiere su esencia barroca, consolidada en forma de torres en el siglo XVIII. En este siglo XVII, las distintas cofradías adquieren, al igual que la ciudad, su esencia barroca, plasmada en representaciones como el paso del descendimiento o la característica muerte pelá, llegando así al siglo XVIII, el conocido como siglo de las luces, en el que el inicial equilibrio entre razón y tradición se rompería al final, y esto explicaría el devenir de la cofradía en aquellos tiempos. En el siglo XVIII hubo cambios importantes. Nuestra casa, Santa María, crece al igual que crecían los templos jerezanos. Se realiza su tremendo retablo barroco y finalmente la torre, de corte neoclásico ya. La cofradía también se suma a ese afán de crecimiento y esplendor. La primitiva imagen de Jesús se cambió por una nueva, ampliándose posiblemente el conjunto del paso tal y como ha llegado hasta nuestros días, con el conjunto de Jesús, romanos y cirineo, momento que ubicamos en la primera mitad del siglo XVIII, antes de 1750, o como describen las actas de la cofradía, en referencia a una restauración realizada en 1979, aparece en el Ojo del Caballo reseña de la Gaceta Ilustrada de Andalucía con horario de la diligencia de Andalucía hacia Extremadura con fecha de 1700 aproximadamente. La nueva imagen de Jesús inicialmente se albergó en una capilla situada en la calle Doctor Benítez, hasta que se hizo el camarín de Jesús Nazareno. Esta obra se hizo en el año de 1782, siendo tesorero Lorenzo González, según reza en una inscripción. Y esta llegada está rodeada de anécdotas e historias que rozan la leyenda. Nuestro Jesús se cuenta que vino de tierras sevillanas acompañado de otro que iba a Burguillos, y cuentan esas historias de carros y ruedas que se rompían, o puentes estrechos que impedían el paso, o de una mano que se rompió durante el viaje y al final no estaba rota. Sea como fuere, nuestro Jesús se quedó en Jerez, y esas historias nos relatan también la gran expectación que había ante su llegada y el cariño de nuestro pueblo por esta imagen. En estos años se elabora un documento que aporta mucha información sobre el panorama jerezano en cuanto a cofradías se refiere. Es el censo resultante de la orden dictada en 1770 por el conde de Aranda, gobernador del Consejo de Castilla. En él aparecen en nuestra localidad un total de 33 cofradías, 8 de ellas en Santa María: Cofradía de San Benito, Cofradía de Santa Lucía, Cofradía de San Lázaro, Cofradía del Santísimo Sacramento, Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, Cofradía de Santa Bárbara, Cofradía del Señor Resucitado y Cofradía de Jesús Nazareno y Señor San Blas. Como decíamos, Jesús Nazareno y Señor San Blas venían unidas desde antiguo, y en cuanto a la Cofradía del Señor Resucitado, el censo indica que no tiene renta alguna. Sus contribuciones están aprobadas por el ordinario. Sus cofrades son de diversas gentes de oficios de esta ciudad, con las limosnas que ellos dispensan y la que juntan de los fieles en la Semana Santa, costean la función del Calvario y el Domingo de Resurrección una misa solemne con sermón, que ambas funciones ascenderá su costo a 350 reales, se junta una vez al año para elegir mayordomos en la misma forma que la antecedente consta. De esta lista llama la atención otro dato. No se menciona a la Cofradía del Santo Entierro, que sabemos por documento posterior que se unió a Jesús. Posiblemente esta unión se había producido ya cuando se elaboró este censo. Poco después se unió la del Señor Resucitado, manteniendo la función del Calvario y el conjunto del descendimiento.
El motivo de las fusiones fue la supervivencia. El censo de 1770 era claro y tajante y muchas cofradías eran conscientes del peligro que corrían. Las cofradías que se hallen actualmente toleradas con la sola autoridad del ordinario se debían declarar abolidas por no haber intervenido el Real Ascenso en su erección. Este era el caso de todas las cofradías citadas anteriormente con sede en Santa María, que en el mejor de los casos únicamente contaban con la aprobación de la autoridad del ordinario. Por ello, no es de extrañar que 20 años después, en un nuevo censo realizado en el año 1791, Jerez de los Caballeros, con un total de 2.241 vecinos, albergara ya solamente a 8 cofradías de las 33 que existían, y en Santa María el párroco certifica la existencia de una única cofradía, denominada Cofradía de Jesús Nazareno, unida con la del Señor San Blas, recogiendo en su nombre las dos que llevaban unidas desde más antiguo. Poco después, en 1805, nuestra cofradía sigue luchando por asegurar sus finanzas, y así existe constancia de petición de 10 toros perpetuos para culto de la cofradía de San Blas, nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Cristo Resucitado. Una única cofradía cuyo nombre refleja las 4 fusionadas en ella, siguiendo el camino marcado por las exigencias de los tiempos. Aunque quedaba algo por hacer, faltaba la aprobación real. Otras cofradías jerezanas reformaron sus estatutos en estas fechas y con este fin, como la del Silencio, que lo hizo en 1804, y la de Nuestra Señora del Rosario Santo Domingo de Guzmán, que lo hizo en 1805. Finalmente, nuestra cofradía reforma sus constituciones y en 1806 Su Majestad Carlos IV aprueba las nuevas constituciones con fecha de 28 de noviembre de 1806, mediante las cuales Jesús Nazareno se convierte en nuestro Padre Jesús. Quizás porque acogió en su seno a otros hermanos, como si de hijos se tratase, para que pudieran sobrevivir y acompañarle en su camino, como así ha sido hasta nuestros días. En 1862 se amplían y reforman los estatutos para matizar aspectos que en los anteriores de 1806 se quedaron en el tintero. En ellos se hace referencia a la fusión de las cofradías, al color de las túnicas, que se unificaba como color morado, y también aparecen referencias a la Buena Mujer o a la escolta romana de la cofradía. La cofradía llega al siglo XX plenamente formada, y todavía a comienzo del mismo, en las procesiones se pueden apreciar los distintos emblemas de las antiguas cofradías. Quedaría por estudiar y contrastar referencias perdidas y aisladas a una cofradía de la Soledad, lo que nos explicaría el origen de un peculiar misterio. Porque si bien es ampliamente conocido el misterio trinitario, nuestra cofradía tiene otro misterio de la Trinidad, pero mariano, porque nuestra María es Candelaria, es Encarnación y es Soledad. El siglo XX, en su gran parte, fue de estabilidad para la cofradía, aunque no faltaban las dificultades. La dura posguerra hizo mella en las economías familiares, y las gentes más humildes no podían acometer ciertos gastos. La cofradía decidió suprimir oficialmente la capa de su túnica, para abaratar el coste de las túnicas y para que pudiera hacerse nuevas túnicas con las capas que ya no se usaban. El pueblo siempre estuvo con Jesús, y Jesús siempre respondía a su pueblo. En un afán por seguir creciendo, en 1959 se renueva el paso del descendimiento, realizado por León Ortega. Pero una
una desgracia estaba por llegar. En 1965, el tristemente famoso incendio que arrasó Santa María y gran parte de lo que albergaba supuso un fuerte varapalo para la cofradía. Pero cual ave fénix, podemos decir que resurgió con más fuerza de sus cenizas. El movimiento popular para la restauración del templo no se hizo esperar. Las historias sobre las llagas que salieron en las manos de Jesús se hicieron conocidas rápidamente. Incluso la prensa se hizo eco de la catástrofe y de los misterios en torno a ella. Las potencias de Jesús fundidas por el calor sin que su pelo sufriera lo más mínimo. El pueblo se volcó con Jesús. La Virgen de la Amargura nos acompañó aquel año mientras León Ortega realizaba la nueva talla que en octubre llegaba a Jerez. Los pasos del Cristo de la Salud y de la Muerte Pelá comenzaron a salir intermitentemente hasta que dejan de procesionar. Pero gracias a ese afán de superación y de crecimiento, la cofradía ha crecido y mejorado a un ritmo desconocido anteriormente, quizás también y de nuevo en consonancia con los tiempos. Se cambian o mejoran las andas de todos los pasos, se adquieren nuevos elementos ornamentales para los desfiles, se recupera el paso de la Muerte Pelá, mejorándose el mismo, y se mejora la escolta romana, se modifica el sermón de pregones para asegurar su supervivencia, y como si el crecimiento que suponen estas reformas y mejoras no fuesen suficiente, la cofradía se expande, ya que en su seno nacen un coro y una banda. Una banda que es el ejemplo del espíritu de la cofradía y que cuenta con 20 años y que en esos 20 años se ha transformado de banda de cornetas y tambores a una agrupación musical. Y así nos convertimos en una amalgama de lo antiguo con lo moderno, de lo viejo con lo nuevo, llegando al siglo XXI gracias a un abrazo mutuo y recíproco de Jesús con su pueblo y del pueblo con Jesús, que comenzó siglos atrás. Una cofradía con sabor a tradición, una cofradía de pasión, y no solo la pasión de nuestro Padre Jesús, sino también la pasión de sus hermanos, que se entregan en un trabajo silencioso pero constante, pasión visible en las interminables horas de espera para dar la primera levantada a Jesús, en el sermón, en el encuentro o en las mujeres que acompañan a Jesús en su camino al Calvario, que asisten con su velo al santo entierro y que acompañan en su soledad a la Virgen. Custodios de nuestras propias costumbres y de las costumbres de las distintas cofradías que se unieron a la nuestra, dejándonos su impronta y formando una cofradía única, con sus 3 salidas procesionales en un solo día, con actos en la Candelaria, en San Blas, herencia que se ha ido acumulando y manteniendo a través de los siglos, porque nunca se ha querido renunciar a ninguna de nuestras raíces, herencia que se resume en una expresión sencilla y humilde, como siempre ha sido la cofradía, pero llena de significado. Detrás de cada arriba Jesús hay tantos motivos como personas que lo gritan, un padre o un abuelo que llevó el paso, alguien que no está, una promesa, tradición, fe, un recuerdo. Y cada vez que el Viernes Santo se eleva ese grito, que se repite una y otra vez, no solamente levantamos a Jesús, levantamos también a la Virgen de la Encarnación,
levantamos el descendimiento, la urna, la muerte pelá, y levantamos a la soledad. Levantamos a cada una de las cofradías que existieron y se integraron en la nuestra, y sobre todo levantamos más de 400 años de historia, de fe, de cultura y de tradición. Por todo ello, por todos los jerezanos y a todos los jerezanos, os pido que penséis en vuestro arriba Jesús particular, en vuestro sentimiento, en vuestro recuerdo, y que hoy le suméis esos siglos de historia, las 8 cofradías jerezanas y los 1700 hermanos y hermanas que tanto han trabajado por y para el Nazareno. ¡Arriba Jesús!